Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 5.4-4, el cual nos plantea el siguiente circuito y tenemos que encontrar básicamente su equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton, ¿verdad? Entonces para ello vamos a comenzar por analizar la parte cerrada del circuito y así encontrar el voltaje de Thevenin. Ok, aquí tendríamos el circuito únicamente en su parte cerrada, ¿no? Como podemos ver, para empezar a analizar, podemos simplificar estas dos resistencias como una resistencia en paralelo, digo en serie. Entonces, vamos a redibujar el circuito. Muy bien. Perfecto. Ahora para calcular la resistencia en paralelo, tendríamos básicamente que esta va a ser... Ah, no, resistencia en serie. Va a ser la suma de las dos. Por lo tanto serían 10 ohms más 22 ohms. Tendremos una resistencia aquí de 22 ohms. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a simplificar aún más este circuito teniendo en cuenta estas dos resistencias en paralelo, ¿no? Las vamos a simplificar. Vamos a redibujar. Tendríamos entonces que la resistencia resultante va a ser igual a 1/6 más 1/22, ¿verdad? Entonces, esto básicamente va a ser igual a 6/22/6 más 22. Sí. Ok, entonces calculamos y nos quedaría como 132/28. Lo cual si dividimos a ver. Ok, lo cual si dividimos entre 4 nos queda como 33/7 ohms, que sería la resistencia resultante, ¿no? Ok, 33/7 ohms. Perfecto. Ahora podemos simplificar estas dos resistencias que se encuentran en serie. Muy bien.
Ok. Simplemente sería 3 más 33 entre 7. 3 es igual a 21 entre 7. Más 33 entre 7. Eso nos da igual a 54 entre 7. Muy bien. Entonces tendríamos básicamente que esta resistencia es de 54 séptimos de ohm. Por lo tanto, ya podemos averiguar la corriente que circula por dicha resistencia, ¿no? Vamos a plantear como I minúscula. Ok, iría en esta dirección. Entonces sencillamente calculamos por ley de Ohm. Tendríamos básicamente que la corriente sería igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Entonces I minúscula va a ser igual a 18 entre 54 sobre 7, lo cual es igual a, ver, 18 por 7. Ok. A 126 entre 54. Ok. Esto no se puede simplificar a un número entero, pero podemos dividir tal vez. Ok, vamos a ver, 54 entre 2 sería 27. Y 126 entre 2 nos da 63. Y creo que sería todo lo que se puede simplificar, ¿verdad? ¿O no? A ver. Ah, ok, no. Creo que todavía si lo dividimos como entre 3 nos daría 21 entre 9. Creo que todavía se le puede dividir otra vez entre 3. O sea, 126 entre 18. Ah, no. O sí. Sí, ok. Entonces obtendríamos que iba a ser igual a 7 tercios de ampere. Muy bien. Vamos a verificarlo nada más. Sería... Muy bien, sí, está correcta dicha corriente. Perfecto. 7 tercios de ampere. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos la corriente que circula por estas dos resistencias en serie, podemos sacar sus voltajes.
tendríamos que este voltaje iría en esta dirección y este otro voltaje iría en esta otra dirección, ¿no? Que es la misma, de hecho, por ser la misma corriente. Tendríamos pues básicamente, pues, sí, ¿no? La misma corriente. Ok. Sí. De 7 tercios de amper. Entonces, para calcular los voltajes, por ejemplo, aquí multiplicamos en esta resistencia. Tendremos que por ley de Ohm el voltaje sería 7 tercios por 33 séptimos, ¿verdad? Esto entre esto es 1 y esto entre esto es 11. Por lo tanto, esto va a ser igual a 11. Tendremos entonces en esta resistencia un voltaje de 11 volts. Muy bien. Ahora para la otra resistencia simplemente serían 7 volts, por razones obvias, ¿no? 7 tercios, entre 3 se cancela con el 3 de la resistencia, entonces tendríamos aquí 7 volts, en el sentido que ya marcamos, ¿no? Ok. Entonces tendríamos básicamente, yo creo que sería buena idea ir nombrando los nodos, ya que el voltaje que queremos averiguar es de A a B. Aquí tendríamos el nodo A, aquí tendríamos el nodo B. A este nodo le podemos llamar C y a este otro nodo le podemos llamar D. Por lo tanto, este nodo sería el nodo D y este nodo sería el nodo C. De forma que ya obtuvimos dicho voltaje. Y tendríamos... bueno, y este sería el nodo B, ¿verdad? Entonces tendríamos que el voltaje... vamos a escribir acá. El voltaje de C a D va a ser el voltaje de esta resistencia. No. El voltaje de esta resistencia, que es el conjunto de estas dos en paralelo. Por lo tanto, comparten voltaje por estar en paralelo. De C a D habría un voltaje de 11 volts. Muy bien, ya. Ok. Ya lo acabamos de obtener ahorita. Entonces, ahora vamos a... bueno, y también vamos a tener en cuenta que el voltaje de D a B va a ser igual a 7 volts. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a reescribir los nodos simplemente para que no haya ninguna confusión. Aquí estaría el nodo C, aquí está el nodo D y aquí estaría el nodo B. En este caso, aquí estaría el nodo C y aquí estaría el nodo B. Perfecto. Muy bien. Entonces, para proseguir a analizar y averiguar el voltaje de AB, que va a ser nuestro voltaje de Thevenin, como podemos ver en este circuito, ocupamos analizar las corrientes, ¿no? Aquí seguiremos teniendo la misma corriente. De hecho, puedo cambiar todo esto por esto, ¿verdad?
vamos a quitar esto y vamos a colocar todo esto. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos las corrientes, tenemos el voltaje de CAD y de DAB, ¿verdad? Ahora vamos a calcular las corrientes que pasan por cada una de las líneas paralelas de aquí, ¿no? Como ya tenemos el voltaje, que es 11 volts, es muy sencillo calcular la corriente por ley de Ohm. En el caso de la resistencia de 20 ohms, tendremos entonces que la corriente, obviamente en este sentido, de esta forma también sería en este sentido. Entonces tendríamos una corriente ok, a ver, bueno, para empezar esto lo podemos quitar, vamos a reemplazarlo por esto, ¿no? Ok, aquí está esta otra corriente. Entonces tendríamos que esta corriente que estamos señalando aquí en esta dirección sería de 11 volts sobre 22 ohms, ¿verdad? Entonces, de manera muy obvia, tendríamos que dicha corriente sería de medio ampere. Perfecto. Ahora la otra corriente de la resistencia de 6 ohms tendríamos que va a ser 11 sobre 16, lo cual sería igual a 11 entre 6 amperes. Muy bien. Vamos a comprobar calculando por ley de Kirchhoff en este nodo. Tendremos básicamente que 1/2 más 11 entre 6 nos da 2.33 indefinido, ¿no? Y 7 entre 3 nos da igualmente 2.33 indefinido, lo cual sería la corriente de salida y por lo tal todo estaría correcto, no habría ningún problema. Muy bien. Ahora vamos a proceder a este otro circuito. Vamos a reemplazar esto de aquí por esto. Ah, creo que no se bajó. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora ya sabremos, por ejemplo, el voltaje de CAD, ya lo sabemos, pero no sabemos ni el voltaje de CAA, ni... Ok, ya. Ya. Ok, simplemente para saber el voltaje en A, o de, más bien de A a B, vamos a proceder a tomar en cuenta, por ejemplo, que esta corriente se mantiene, ya que es exactamente la misma. Por lo tanto, rápidamente podemos calcular los voltajes. Muy bien.
Vamos a ver. Tendríamos, por ejemplo, a ver. Bueno, esto lo podemos reemplazar para no confundirnos. Ya teniendo todos los datos solucionados, ¿no? Ok. Esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos acá. Perfecto. Por otra parte, tendremos, por ejemplo, que esto iría en este sentido y que esto otro iría en este otro sentido. Perfecto. Entonces, vamos a calcular el voltaje en la resistencia de 12 ohms. Sería por ley del ohm, 12 ohms por 1/2 de ampere. Entonces tendríamos que el voltaje de CA va a ser igual a 6 volts. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora para calcular el voltaje en A, bueno, no, de A a D. Ajá, de hecho, si es de AD, aquí cometí un error. Esto va en este sentido. Muy bien. Ok. Perfecto. Tendríamos entonces que multiplicar 1/2 ampere por 10 ohms, lo cual nos da un total de 5 volts, ¿no? Entonces el voltaje de AD van a ser 5 volts. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, ahora básicamente lo que queremos encontrar como nuestro voltaje de Thevenin es el voltaje que existe entre A y B, ¿no? Para ello hay que tomar en cuenta que vamos a poner, para visualizar mejor, esta línea aquí. Muy bien. Ok. Y que esto también es el nodo B, ¿no? Que estaría el nodo B. Entonces sería el voltaje que hay aquí. Por lo tanto el signo sería el siguiente. El voltaje va en la siguiente dirección, ¿no? Es el voltaje de A a B. Es el voltaje de A a B. Muy bien. Ya teniendo en cuenta esto y visualizado de esta forma, perfectamente podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? En este circuito de aquí. Podemos considerar de cierta forma como un circuito cerrado, ¿no? Entonces, aunque no esté cerrado, pero lo podemos considerar como un circuito de voltajes cerrados. Entonces empezamos por esta resistencia y tendríamos que el voltaje de AD más el voltaje de DAB, porque van en la misma dirección, como podemos ver los signos, de DAB menos el voltaje de A a B, porque como podemos ver el signo va en sentido contrario, tiene que ser igual a 0. Esa sería la formulación por ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Ya sabemos estos dos valores, despejamos y tendríamos básicamente que el voltaje de A a B
va a ser igual a la suma de estos dos. El voltaje de AD es 5 y el voltaje de DAB es de 7. Entonces tendríamos básicamente que el voltaje de AB va a ser de 12 volts y esto equivale a nuestro voltaje de Thevenin. Muy bien. Sí, a ver, sí, 12 volts. Entonces ya tendremos nuestro voltaje de Thevenin. Ahora lo que queremos obtener es nuestra corriente. Esta corriente que sería la corriente de corto, ¿no? Como podemos ver, se trata exactamente del mismo circuito, solo que habríamos hecho un corto entre A y B, ¿no? Se trataría de hecho del mismo nodo. Por lo tanto, vamos a quitar A. Ya que de hecho es el mismo nodo, lo vamos a llamar nodo B. Aquí, vamos a ver. No sé, ok. Entonces, para averiguar dicha corriente de corto, vamos a ocupar entonces simplificar el circuito. Podemos empezar tomando en cuenta, por ejemplo, que estas dos resistencias se encuentran totalmente en paralelo. Entonces vamos a usar este dibujo, que de hecho no tiene nada que ver, o sea, la cuestión numérica, pero simplemente vamos a usar el dibujo para hacerlo de forma más sencilla. Bueno, esta resistencia... Sí, esta resistencia se mantiene. Ok. Y de hecho también se mantendría aquí el nodo B, ¿no? Entonces, yo creo que los podemos ir nombrando los nodos para que... A ver, para que no haya ningún problema, ¿no? Ni confusión. Por ejemplo, a ver, la resistencia aquí sería exactamente la misma, que sería la de 12 ohms. No habría ningún problema. Lo que cambiaría en sí son estas dos resistencias en paralelo que formarían en conjunto esta, ¿no? Vamos a nombrar los nodos para que no haya ningún problema. Este lo vamos a llamar C. Y D, yo creo, ¿no? Y ya, sería todo. Ok. Ah, ok, pero aquí ocurrirá algo muy extraño. Ah, ok, no, de hecho esto no estaría ajustado al dibujo por una sencilla razón. La resistencia de 12 ohms no está conectada al nodo D. Está conectada básicamente al nodo B. Sí, sí, de hecho sí. Entonces vamos a ver si se corresponde sí, sí se corresponde al circuito original. Entonces vamos a tener que modificar un poco más esto. Ok, vamos a tener que conectar esta terminal con el nodo B. Muy bien. Entonces... estaría. Perfecto. Muy bien. Ese sería en sí el cambio, ¿no?
Entonces, sí, a ver, vamos a verificar que todo esté bien. Estas dos resistencias en paralelo formarían esta resistencia de aquí. Esta resistencia de 12 volts se mantendría conectada del nodo C, que sería este, al nodo B, que es este, entonces no hay ningún problema. Y aquí estaría el nodo D. Sí, todo estaría bien. Entonces, para calcular dicha resistencia tendríamos que este iba a ser igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 10. Esto sería igual a 1 sobre... Bueno, no, más bien sería igual a 30 entre 13, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos simplificar esto? Vamos a ver. Creo que no habría ninguna forma. No, simplemente tendríamos que la resistencia es de 30 treceavos de ohm. 30 entre 13 ohms. Perfecto. Ok, entonces podemos igualmente proceder a simplificar aún más esto, ya que estas dos resistencias se encuentran en serie. Entonces vamos a copiar aquí y a redibujar el circuito, ¿no? Ok. Y quedaría de la siguiente forma. Solo que esta no sería la resistencia de 6 ohms. Será la resistencia en serie que forman la resistencia de 30 entre 13 ohms y la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto tendríamos que esa resistencia sería 30 entre 13 más 6, lo cual es igual a 30 entre 13 más 6 por 13 más 78 entre 13, lo cual nos da 108 entre 13. Muy bien. Entonces tendríamos básicamente que esta resistencia sería de 108 entre 13 ohms, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces aquí estaría el nodo C, acá estaría el nodo B, todo bien, no hay ningún problema. Podemos proceder a simplificar aún más este circuito, ya que estas dos resistencias que se pueden ver se encuentran totalmente en paralelo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y nos quedaría de la siguiente forma.
Entonces, para calcular esa resistencia en paralelo, simplemente tendremos que va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 108 entre 13 más 1 sobre 12, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 13 entre 18, digo entre 108, más 1 entre 12, lo cual va a ser igual a... Básicamente sería igual a 13 por 12. A ver. No. Sería 108 por 12, que es 1296. Sobre 13 por 12 más 108, ¿verdad? Entonces es sobre 264. Muy bien. Ok. Esto lo podemos simplificar tal vez dividiendo entre... Tal vez dividiendo entre 24. Ok, sí, nos quedaría como 54 entre 11, ¿verdad? Parecer, si vemos todo entre 24, nos queda como 54 entre 11. Al parecer no es más simplificable, ¿no? Entonces, tendremos que esta resistencia va a ser de 54 entre 11 ohms. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a verificar que no haya habido ningún error numérico. Perfecto. Muy bien. Ahora para calcular la corriente que circula por aquí, vamos a tener que usar ley de Ohm, muy sencillo. Tendremos básicamente que la corriente va a ser igual a los 54 entre 11 ohms, no, más bien a los 18 volts entre los 54 entre 11 ohms, ¿verdad? Entonces tendríamos que la corriente sería igual a 18 sobre 54 sobre 11, lo cual va a ser igual a 18 sobre 11, digo por 11 sobre 54, que va a ser igual a 198 sobre 54. Ok, vamos a ver de qué forma se puede simplificar. Tal vez entre 8. Ok, entre 2 nos da 99. Y si no me equivoco, esto es 27. Sí.
Ok, lo cual nos puede dar también igual a 9 y acá 33, ¿verdad? Y si volvemos a dividir entre 3 tendríamos 11 entre 3, básicamente. Muy bien. Sí, verificamos numéricamente y sí. Entonces, la corriente que hay aquí es de 11 entre 3 amperes. 11 tercios de ampere. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta esto y sabiendo de hecho los voltajes, creo que de hecho no era necesario tanta simplificación. Podemos haber empezado por aquí, puede ser tal vez. Sí, de hecho sí. Pero pues no hay ningún problema, ¿no? Tendremos entonces aquí que esta corriente de salida en este nodo sería entonces... Ok, muy bien. Entonces, vamos a calcular la corriente de cada una de las líneas por ley de Ohm. Tenemos que el voltaje, como se puede ver, es de 18 volts. Entonces simplemente serían, por ejemplo, para calcular la primera corriente, que obviamente iría en este sentido, ambas irían por parecer en el mismo sentido. Ok, perfecto. Entonces sería de 18 volts sobre 12 ohms, ¿no? Tenemos que dividimos ambos entre 6 y nos da 3 medios de ampere. Tres medios de ampere. Muy bien. Ahora tendríamos que, para calcular la otra corriente, serían 18 sobre 108 sobre 13. Entonces tendremos que tomar en cuenta que serían 13 por 18 sobre 118. Digo, sobre 108. Entonces serían 18 por 13. 234 sobre 108, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Ambos podremos tal vez dividirlos entre... Ok. Si ambos dividimos entre 2, tendríamos entonces 117 sobre 54. Podría ser tal vez, a ver... Ok. Ok, entonces si dividimos ambos entre 3, nos da como 39 entre 18. Muy bien.
¿Qué más podríamos? Tal vez podríamos... Cabe la posibilidad todavía de simplificarlo un poquito más, ¿verdad? Sí, dividiendo ambos entre 3 nuevamente. Tendremos entonces 13 entre 16. Digo, entre 6. De lo cual ya no podríamos simplificar más. Vamos a comprobar numéricamente que todo esté bien. 18 entre 108 sobre 13. Y 3 entre 6 nos entrega exactamente el mismo número. Entonces sí. Entonces estaría correcto numéricamente. Serían 3 entre 16 amperes. Aquí estaría. Muy bien. Entonces, ya podremos, por ejemplo, escribir que el voltaje, bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Desde el principio del ejercicio, que el voltaje de CAB es igual a 18 volts, ¿no? Es muy obvio. No se ocupa resolver nada para saber eso, ¿no? Entonces, ya tendremos las siguientes corrientes. Esta resistencia técnicamente sería estas dos en serie, por lo tanto compartirían dicha corriente, que sería de 11 tercios de ampere, ¿no? Mientras que aquí se mantendría esta otra corriente de 3 medios de ampere. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a calcular voltajes. Aquí pues seguramente habría 18 volts, no es nada complicado. Estos voltajes irían en esta dirección que vamos a marcar. Ok. Muy bien. Entonces, para calcular voltajes, tendremos que esto sería 6 por 11 tercios de ampere, usando la ley de Ohm. Y eso nos da 2 por 11, o sea, 22 volts. Muy bien, 22 volts. Ahora esto sería... Creo que ya hicimos esa multiplicación, ¿no? Sería 11 tercios por 30 entre 13. Esto nos da 10. Por lo tanto, tendríamos 110 sobre 13, ¿no? Volts. Aquí habría 110 entre 13 volts. Ok, vamos a aclarar mejor en vez de escribirlo aquí que de CAD hay 22 volts y de DAB hay 110 entre 13 volts. Perfecto. Muy bien. Ahora que ya sabemos voltajes, tenemos por ejemplo que esta resistencia de aquí equivale a estas dos en paralelo, ¿no?
podríamos... Ah, ok, ya, es muy sencillo. Ya que sabemos el voltaje de D a B, que es este, perfectamente, ya sin ningún problema, podemos calcular en base a la ley de Ohm, con esta resistencia, em, la corriente que circula por B, ¿no? No, más bien por el corto, ¿no? ¿O no? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hmm. Bueno, a ver, podemos calcular. Podría ser aquí. Vamos a mover el nodo B para acá. Y aquí vamos a calcular. Ok. Vamos a calcular la corriente en esta resistencia, ¿no? Vamos a calcular aquí. Tendríamos básicamente que por ley de Ohm sería simplemente el voltaje de DAB, que son 100 entre 110 entre 13 sobre 10 ohms, va a darnos la corriente justo en esta localización, ¿no? Entonces sería una corriente, a primera impresión parece ser que en este sentido. Aquí al nodo tendríamos esta otra corriente de entrada, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a calcular. Tendríamos que serían 110 sobre 13 sobre 10, ¿verdad? 10 sobre 13 sobre 10. Esto sería 110 sobre... Ah, no, 100... Bueno, este sería un 1. Entonces sería simplemente 11 entre 13 amperes. 11 entre 13. Por lo tanto aquí tendríamos 11 entre 13 amperes. ¿Sí? Parece ser que sí. Sí, comprobamos numéricamente y todo está bien. Entonces tendremos esa corriente, ¿no? Ahora falta analizar por ley de Kirchhoff de corriente. En este nodo B tenemos esta corriente de entrada, tenemos esta otra corriente de entrada. Y habríamos de sacar la corriente de corto, que es la corriente de salida, ¿no? Entonces tendremos básicamente que ICO, o corriente de corto, va a ser igual básicamente a 11 entre 13 amperes más 3 medios de ampere. Esto va a ser igual a 26
Y aquí tendríamos 22 más... ¿qué será? Más 39. Muy bien, calculamos. Esto va a ser igual a 61 sobre 26 amperes. Ok, tal vez se puede simplificar, vamos a intentarlo. Podría ser que 61 entre 3 o entre 9. No, al parecer no. No es simplificable. Entonces simplemente tendríamos que nuestra corriente de corto va a ser igual a 61 entre 26 amperes. Ok, comprobamos y sí, todo está bien numéricamente. Vamos a escribir 61 sobre 26 amperes. Perfecto. Entonces ya tendremos tanto la corriente de corto como el voltaje de Thevenin. Tendremos 61 sobre 26 amperes. Y aquí, ¿cuánto eran? Eran 12 volts. Perfecto. En cuanto a la resistencia de Thevenin en ambos circuitos equivalentes, esta va a ser igual al voltaje de Thevenin, o sea, va a ser igual a 12 volts sobre la corriente de corto, que serían 11 sobre 26 amperes, ¿no? Esto va a ser igual a... vamos a ver, 12 por 26, que son 312, sobre 61. Entonces, ok, muy posiblemente... no se puede simplificar. Entonces básicamente tendríamos que esa va a ser la resistencia, ¿no? Ya que el 61 no se puede dividir realmente entre ningún entero. Tendríamos que sería de 312 sobre 61 ohms. 312 sobre 61 ohms. Perfecto, ya estaría nuestro ejercicio resuelto. Gracias.